Sí se escucha, ¿eh? Buenas tardes. Ya el tema de mi intervención lo hicieron saber. Recomendada postura jurisdiccional ante síndrome de alienación parental. Oportuno consideraría yo desdeñar por su mención la palabra del prefijo latino alien, extraño, es de donde se conforma la palabra alienación. Si entendemos ese prefijo para definirlo, entendemos entonces que alienar es exponer al menor ante uno de los padres como extraño, a la identidad propia del menor o al núcleo en que éste se encuentra depositado, ¿verdad? En el estado de Zacatecas, como ya lo había comentado nuestra diputada, no existe expresamente inscrito el síndrome de alienación parental en toda la legislación de Zacatecas. Si hiciéramos un trabajo un ejercicio de aplicación al principio pro persona, podríamos identificar entonces que desde la óptica violencia familiar podríamos integrar este síndrome como una causa. En la ley penal estatal, en el libro segundo, título 13, capítulo 8, podría empatadamente encontrarse la violencia familiar y encuentra otras acepciones igualmente. A su vez, el artículo 402, fracción tercera, o 405, fracción tercera de la Ley Familiar del Estado, igualmente da oportunidad, bajo el principio violencia familiar, de mandar pérdida o suspensión del goce de la patria potestad para uno de los padres. La interpretación de corte jurisprudencial que hace la autoridad federal ha sentado un precedente oportuno para redactar donde, llamado el tribunal por una segunda intervención psicológica a un menor de edad, el juzgador dijo debe agotar todos los procesos alternos que deriven del caso concreto, atento ante ello al interés superior del menor, dispuesto en el artículo 4 de nuestra Constitución Federal. Encomendar a un especialista el análisis de los registros ya existentes a efecto de conducir la prueba pericial o analizar la pertinencia de la repetición de una intervención psicológica al menor. Un segundo interrogatorio o pericial al menor de edad a la luz de diverso material probatorio para determinar si es necesario el desahogo de una diversa pericial, en principio, sin la intervención propiamente del menor en dicho estudio. Virtud a que el juzgador se encuentra obligado a analizar la pertinencia de recabar mayores elementos probatorios, nuestra legislación, artículo 553, Código de Procedimientos Civiles, dispone una amplitud de prueba. A todos los juzgadores se nos dice que para la materia familiar tenemos la oportunidad de repetir pruebas y ordenar aquellas pruebas que a lo mejor las partes no han ofrecido. Ello con el afán de desdeñar un panorama propio para resolver, en tanto que la familia, el núcleo familiar y para el caso los menores de edad, el interés superior que nos lleva a la Constitución a identificarles, nos hace conocer que el panorama para resolver cualquier cuestión que en ello involucre tiene que ser el más propicio. Es por ello que se conceden facultades discrecionales para amplitud de prueba en la materia familiar, de acuerdo con la legislación procesal. Asimismo, las constancias cobran en autos y naturaleza o finalidad de la información que requieren, siempre que determine la necesaria práctica de una diversa prueba pericial, lo estamos encaminando a lo que sería la violencia familiar, anticipando, como hemos dicho, que no existe el síndrome de alienación parental expresamente dispuesto para nuestra legislación, sin intervención del menor. Para el caso específico, como hemos dicho, alienación parental. Esto lo hemos connotado bajo el deber que tenemos nosotros como juzgadores de proteger de toda forma de violencia a los menores. En caso de que nosotros advirtamos indicios de lo que se pueda definir como alienación parental, se deben recabar pruebas necesarias, aún de oficio, como ya les había comentado, en principio, pero procurando la no intervención del menor, esto con el afán de evitar su revictimización. Sin embargo, cuando el tema provenga de la promoción de partes, se debe de analizar desde el juzgado la pertinencia de recabar otro tipo de pruebas, lo cual se actualiza cuando los datos que obren en el juicio den indicios de ello, tales como la negativa a convivir del menor con uno de sus progenitores, el que le llamamos progenitor no custodio. Y tal vez de las constancias, la redacción propia que hacen las partes, encontremos que son motivos injustificados o razones de escenarios presentados. Actos de los progenitores o en la mayor de los casos, familias ampliadas. Pueden redundar en una campaña de desprestigio al progenitor no custodio, la inexistencia de ambivalencia en la apreciación del menor sobre el progenitor no custodio, entre otros.
En este sentido, el juzgador podrá calificar la pertinencia de las pruebas, tales como la opinión del menor de edad, cuando es viable la escucha de un menor. Algunos de los que estamos presentes sabemos que para que un menor acuda ante el juzgado es obligación, bajo un protocolo de cuidado, primero hacerle un examen previo psicológico para saber si el menor puede ser escuchado ante una autoridad, bajo el escenario que esto conllevaría y, como repito, siempre evitando la revictimización de un menor. En este sentido, el juzgador puede calificar la pertinencia de pruebas, tales como opinión, ya habíamos dicho, la ejecución de la convivencia provisional decretada, los estudios psicológicos practicados, al igual en este panorama a los padres, a los depositarios judiciales y al propio menor. Constancias que de forma enunciativa, mas no limitativa, pueden dar cuenta sobre la pertinencia de indagar conductas de posible alienación parental. Con independencia de lo anterior, el juzgador que estime pertinente recabar pruebas ante la constatación de indicios sobre violencia familiar debe agotar todos los medios alternos para hacerse de la información necesaria antes de solicitar, como ya lo habíamos anunciado, la peligrosidad de una segunda intervención psicológica en la persona del menor. Atentos, como hemos dicho, a lo que nos ciñe la Constitución, la protección del interés superior del menor. Lo anterior obliga entonces al juzgador a tutelar en contra de los efectos perniciosos que el proceso pudiera causar en la persona, si el juzgador debe de tomar todas las medidas necesarias, incluyendo ajustes al procedimiento, como ya lo había mencionado, bajo aquellas facultades discrecionales, a efecto de que el menor no sea interrogado en más ocasiones más que las estrictamente necesarias y mucho menos su presencia ante un tribunal, encontrándose constreñido a evitar al máximo posible, como hemos dicho, la revictimización del menor, en una forma de violencia, ya no familiar, sino ahora, más peligrosa, violencia institucional. Para el caso de que la inferencia dolosa de uno de los progenitores sobre la voluntad del menor, que es como nosotros pudiéramos semantizar la alienación parental desde el plano de vista jurídico, pudiera conllevar hasta un proceso penal que la defensa haga valer como hecho identificar la posible alienación parental que propició al menor a relatar hechos no ciertos, construyendo un escenario falaz. No puede generar oportunidad de una intervención psicológica inmediata y directa del menor, cuando en cierto es que la acusación como tal siempre debe de estar soportada más allá de la versión del menor, aún como posible víctima de un delito. Por lo tanto, en protección del interés superior del menor se debe de atender a que el relato recabado respecto a los protocolos respectivos no puede ser debatido con la intervención psicológica directa del menor, que lo pueda llevar a, como ya hemos dicho tantas veces, una revictimización. Finalmente, como se ha dicho en antecedentes, la Corte, nuestro máximo tribunal, nos dijo que el síndrome de alienación parental creado en 1985 por Richard Gardner, quien en 1987 publicó el libro Síndrome de alienación parental y diferencia entre abuso sexual infantil fabricado y síndrome genuino. Sostiene que ese síndrome fue construido a partir del estudio de una gran cantidad de casos clínicos. Sin embargo, jamás lo documentó ni acreditó algún estudio o programa que respondiera a algún protocolo determinado que sustentara conclusiones, lo que motivó que el citado síndrome no esté reconocido ni avalado por las asociaciones médicas psicológicas de corte internacional, ni en los ámbitos académicos y universitarios. Entonces, síndrome de alienación parental parte de la perspectiva de la protección del progenitor víctima y castiga o sanciona al alienador, con medidas que tienden a la reprogramación o desprogramación del menor, a fin de privilegiar el derecho del padre víctima. Como consecuencia, en la materia familiar, la alienación parental partió de la premisa equivocada de que ante la manipulación ejercida por un padre se sancione al otro, privándole de la posibilidad de tener la guardia y custodia o de convivir con el menor de edad, soslayando que el menor de edad es igualmente afectado. Hemos encontrado entonces que al menor de edad por bastante tiempo se le ha considerado un objeto de derecho y se le ha dejado de reconocer como lo que es un sujeto de derecho, una persona que tiene la oportunidad de ser protegida y de ver, como nosotros como autoridades, de protegerle, de escucharle y de hacerle saber de toda la oportunidad que tiene para ser atendido en todos sus reclamos. Con el dictado de la medida de providencia que se dicte es para que el manipulador, el padre manipulador o el progenitor manipulador cese en sus actitudes o conductas y para que el menor readquiera conciencia de que necesita la presencia de su otro progenitor, restableciendo vínculos afectivos y emocionales para que así pueda tener, se dice,
un sano equilibrio desarrollado en todas sus facetas. Es posible concluir que si el síndrome de alienación parental no tiene todo sustento científico, aun y cuando ha sido retomado por otros autores, torna un concepto que no es idóneo para tomar decisiones en materia de justicia familiar. Máxime, que su utilización solo se da en la sede judicial porque no conduce a tratamientos clínicos en materia de psiquiatría o psicología, precisamente porque no está reconocido como un padecimiento. En consecuencia, la manipulación parental sí existe y produce efectos negativos en la psique del menor, que es objeto de la misma, por lo que el tratamiento y ponderación judicial debe enfocarse sobre los parámetros de protección del interés superior del menor y equidad de género. Esto es, el solo hecho de que exista manipulación no conduce a decretar a la separación del menor del progenitor que la ejerce, sino a ordenar el tratamiento psicológico o psiquiátrico según corresponda, al padre que manipula y al menor que es objeto de ello. Pero dado que la consecuencia es que el rechazo del menor a ver o convivir con el padre o la madre con la que no vive, puede tener distancia etiología, como manipulación a la existencia real del maltrato o abuso físico emocional, por lo que los dictámenes periciales deberían encauzarse para profundizar, detectar las causas reales del rechazo del infante, pero siempre partiendo de una premisa, que es la más importante, la regla de que el menor tiene derecho a convivir con ambos padres para su sano desarrollo y equilibrio emocional. Y la asignación de guardia y custodia y régimen de convivencia debe obedecer al único parámetro de la idoneidad, capacidad, convivencia y privilegiando sobre todo el bienestar del menor, que a su vez lleva a que no se pueda desacreditar sus afirmaciones en el sentido que rechace a ver o convivir a su padre o madre. Qué difícil será, ¿verdad?, desentrañar la voluntad de un menor que ha sido inducido a despreciar al padre no custodio. Pero creo que ahí es donde está todo el trabajo. Pero entender que los menores son sujetos de derecho y que la privación de ver a uno de sus dos padres nos está llevando a un daño sobre el sano desarrollo y la identidad propia del menor. Sustentándose la única razón de que existe síndrome de alienación parental es conducir a que la autoridad judicial en su caso ordene la ampliación de estudios periciales para determinar las verdaderas causas de este, soslayando sobre todo, y como lo hemos anticipado, el interés superior del menor. Por mi parte, sería todo.